Bien, vamos a revisar la introducción a la unidad 1 o módulo 1, que es la introducción a la modernidad, posmodernidad. Como recordaremos, el objetivo de la asignatura es plantear un breve artículo, un ensayo bien fundamentado donde podamos defender la vigencia, la pertinencia o criticar la presencia de la posmodernidad, es decir, poder decir si ya pasó, si ya no es más un pensamiento vigente, pertinente, o en su defecto, pues defenderlo y argumentar muy bien en base a los autores que hemos estado revisando y que vamos a estar revisando a lo largo del curso. Para ello, bueno, en los antecedentes de la modernidad, que por ahí hemos visto algunos videos y por ahí hay alguna información también al respecto en la historia universal, tenemos la premodernidad como el racionalismo y desarrollo de la racionalidad ilustrada, los grandes inventos, las grandes conquistas coloniales, los grandes descubrimientos, la modernidad como hecho histórico y filosófico, que es un relato histórico del devenir hacia el desarrollo, hacia la evolución de la civilización, el desarrollo industrial, la revolución científico-tecnológica, la integración de los sistemas políticos democráticos. Recordemos que en la modernidad se dan las grandes independencias, las grandes revoluciones que originan los países democráticos que tenemos ahora y dan paso al pasado, a lo que era la monarquía, y comienzan así las nuevas repúblicas. La innovación en la moda, la arquitectura, la construcción de las grandes ciudades, los nuevos centros de servicio, de cultura, de desarrollo, de tecnología, de convivencia social para los ciudadanos y público en general, también es una manifestación de antecedente en las grandes ciudades, y también surgen las nuevas manifestaciones masivas como son las huelgas, las manifestaciones culturales como es el cine, los fenómenos grupales, la música, etcétera. Y bueno, habíamos comentado que para esta unidad estaríamos revisando las lecturas que ya vimos y que vamos a culminar con la que vamos a revisar mañana de Touraine sobre la crítica a la modernidad. Y bueno, vimos a Lipovetsky al principio como poshumanismo a la crítica de la modernidad ilustrada. Vimos los videos de filosofía aquí ahora de Feynman, que es la vinculación con los hechos y los pensadores. Vimos un poco la sociología, desde la sociología y la crítica a la cultura, a Bauman, que critica la realidad global, actual y social. También leímos un poquito a Suñer, que ahí nos da un artículo de cómo la simbología es una parte muy importante que permite interpretar y entender cómo funciona la racionalidad moderna y que da origen a lo que es el pensamiento posmoderno. Y bueno, para mañana estaremos revisando a Touraine, que también ahorita estaré desglosando algunos de los puntos de la lectura que estarán haciendo o que podrán revisar. Es una lectura muy sencilla y muy breve. Y bueno, dijimos que estamos entretejiendo dos grandes líneas. Por un lado, los hechos históricos o los hechos que marcan la historia, y por otro lado, la interpretación de estos mismos hechos como filosofía de la historia. Entonces, con respecto a la filosofía moderna y contemporánea, tenemos el concepto de poshumanismo con Lipovetsky, donde se acentúan las paradojas y las contradicciones de la vida. Tenemos también el análisis que hace Suñer sobre la modernidad simbólica, que también luego lo veremos también con Habermas y lo veremos también con Lyotard, donde la realidad se va llenando de referencias racionales cambiantes que confunden la visión de la totalidad humana. Y bueno, esto va a culminar con la crisis de Touraine, que es la que estaremos revisando mañana y en la cual ahorita en adelante, en un momento más, desglosaré algunos de sus puntos más importantes. Luego, por el lado de la historia, tenemos algunos hechos históricos, como los explica Feynman, donde cabe resaltar las contradicciones de la vida cultural, social y política de los últimos 50, 60 años, después de las grandes revoluciones, después de la gran Guerra Mundial, tenemos el gran desarrollo de las anarquías, de las críticas a la modernidad, a la democracia, donde se toma en cuenta el papel de la Guerra Fría, es decir, el espionaje, donde se toma en cuenta la forma de hacer política mesurada, una política que oculta el daño al prójimo, que oculta el dominio, la manipulación, en aras del desarrollo moderno, en aras del desarrollo de la democracia, en aras del desarrollo de los derechos humanos, pero que deja también un gran vacío, como lo explica Bauman en La modernidad líquida,
pues el egoísmo permanece, mantiene la conducta humana y mantiene también este arraigo por la envidia, por lo que es la condición humana enclenque, endeble, las grandes paradojas de la vida humana. Y bueno, también Taurain va a encerrar todas estas dos líneas en su crítica, que es un libro muy extenso. Nosotros estaremos viendo una partecita, pero en esta partecita ya se ve cómo él engloba todo lo que es la modernidad y cómo termina siendo una modernidad que a la vez sigue siendo incompleta y que sigue teniendo espacios de desarrollo que no se complementan. Como es el cambio de la naturaleza humana, se considera que la modernidad es una nueva condición humana, por eso hablamos de la condición posmoderna, y es una condición que también tiene sus paradojas. En Occidente, la secularización y el dios de la ciencia y tecnología es la racionalización, ¿no? Es el camino que tenemos para lograr el desarrollo, pero a la vez tiene también sus grandes contradicciones. Para la modernidad, el ser humano debe volver a construirse, rehacerse, dejar la religión, la costumbre, las otras formas de entender los relatos. Por eso estaremos viendo también las otras dos formas o varias formas que hay para entender la historia, no solamente lineal, sino también cíclica, de otras formas, ¿verdad? El gusto y el placer unen al hombre con el mundo, es un acto liberador, pero al mismo tiempo esta liberación nos raya o llega hasta el exceso o hasta el extremo de un libertinaje, y bueno, hay más libertad de expresión. La educación del individuo debe reflejar la realidad de la sociedad, lo cual desplaza a Dios por una comunidad humana. Lo divino dentro de lo humano es lo que dice Taurain sobre la secularización. Sin embargo, el Estado que representa el garante de esta sociedad es también un Estado hecho por seres humanos, como lo explica Rousseau. Entonces, este Estado también sigue reflejando una condición humana que ahora es, pues, también post-condición humana. Y finalmente la modernidad contribuye al desarrollo del capitalismo, que es como ahora lo estamos viendo, las grandes crisis de la globalización, las grandes crisis del desarrollo social a nivel global, como esto acaba también con la sociedad en otro sentido, porque destruye la naturaleza, porque destruye lo más importante que tiene el ser humano, que es la convivencia armónica con su entorno. Y bueno, seguimos con algunas preguntas que nos deben de permitir replantear el comienzo de esta materia y hacia dónde vamos. Debemos de tener en claro lo que es la modernidad, qué fenómenos la expresan, arquitectura, la moda, la música, qué hechos históricos la marcan, bueno, la caída de las grandes monarquías, el comienzo de las grandes constituciones, de los grandes países democráticos como es Estados Unidos, Francia, Inglaterra, no sé, México también. ¿Por qué surge la crítica? Bueno, surge por los grandes problemas que trae la racionalidad que viene desde los grandes ilustrados, que viene desde el kantismo. Recuerden que ya mismo Kant tiene un análisis sobre la historia y él cae en la misma conclusión de que las paradojas que tiene el conocimiento humano o la teoría del conocimiento repercuten en el desarrollo de la misma historia. De ahí la importancia de entender la filosofía moderna y poderla integrar a la realidad actual. Las ciencias o niveles de conocimiento reciben un ataque y bueno, eso es algo evidente, las mismas ciencias duras lo tienen y las ciencias sociales también. ¿Por qué lo unívoco en las ciencias y lo equívoco en la ideología representan un error? Pues porque confunden el pensamiento claro, distinto de la filosofía o lo llevan hacia ideologías, tendencias que después son criticadas, como lo menciona Cisse, como lo mencionan algunos otros modernos. Pensadores contemporáneos. Y bueno, igual Derrida lo estará explicando, lo estará haciendo ver, y Foucault también. Estaremos cayendo entonces en un sinsentido, estaremos cayendo en una forma vaga de comprender la realidad y comprender al prójimo. Por de ahí la importancia de no caer en lo unívoco, cuidar los errores del pensamiento. Pues muchas gracias.